Bienvenidos a nuestro canal México Vivo, ayer, hoy y más allá. El día de hoy, bueno, pues vamos a continuar con la serie de temas que estamos dedicándole a Nochistlán, Zacatecas, a nuestro pueblo mágico de Nochistlán, Zacatecas. Eh, Todas las historias las estamos basando principalmente en autores locales. En el caso, pues estamos basando la historia de hoy. Vamos a hablarles de la Revolución Cristera. Voy a hablarles de la Revolución Cristera y me voy a basar, me estoy basando en el libro Ofrenda Ofrenda a Nochistlán, Zacatecas, del profesor Pedro Rodríguez Lozano. Hemos venido, es un gran libro, ¿verdad? Que recomiendo que lo lean. Es muy difícil ya ahorita encontrar estos libros. Si ya estos libros, pues puede ser que los encuentren en en algunas librerías por ahí locales en Zacatecas, pero ya pues les digo, y como parte de la historia, pues no hay mucha gente que se interesa en cuestiones de historia. Hoy el mundo está muy en una gran turbulencia, siempre estamos por lo mediático, estamos por las cosas banales, por las cosas simples. Y bueno, pues yo quiero jalar un poco a los jóvenes y sobre todo, no a los jóvenes, sino a cierto sector de la comunidad, amigos, compañeros, maestros, profesores, principalmente que se encuentran en el área de educación. Sí, compartirles estos temas, ¿verdad? Que estoy seguro, pues, son de interés y que es fundamental nosotros conocer nuestra historia, eh, nuestro pasado, para saber dónde nos encontramos, para entender pues hacia dónde vamos, ¿verdad? Y bueno, en la serie de temas que le estamos dedicando a Nochistlán el día de hoy, voy a referirme a la Revolución Cristera, este movimiento. ¿Qué fue la Revolución Cristera? ¿Por qué impactó tanto en lo que viene a ser en la parte centro de nuestro México lindo y querido, como en los estados de Zacatecas, de Guanajuato, de Jalisco, de Aguascalientes, esa parte, Querétaro, ¿verdad? Es donde se dio más centralizado este movimiento, el movimiento de la Revolución Cristera, ¿verdad? Pues como decíamos, y bueno, de acuerdo al autor del maestro, al profesor Pedro Rodríguez, en cada época, en cada una de las épocas, pues y que hemos estado también aquí comentando de Nochistlán, eh, se describe la vida de Nochistlense, se pone de manifiesto su estado de religiosidad y la divisa de la que siempre ha sido un pueblo eminentemente pues, católico. Nochistlán ha sido un pueblo católico, pero el cual no se le puede catalogar como fanático, ¿verdad? Nos menciona el maestro Pedro Rodríguez. Sus habitantes, principalmente los de las rancherías, reciben la influencia de la propaganda religiosa que el clero de México hiciera para tener el cumplimiento de los artículos 3 y 130 constitucional con el gobierno del general Plutarco Elías Calles. En este entonces pusieron en vigor, teniendo como resultado la suspensión de cultos, cierre de templo, las cuales quedarán bajo la responsabilidad de 10 vecinos de cada barrio, y la persecución desenfrenadas de los ministros de culto y simpatizadores de la causa. Bueno, una lucha, pues, viene siendo una lucha material e ideológica, pues, iniciaba. Y pues en Nochistlán, par eh, particularmente, nos dimos cuenta de los sucesos que se desarrollaron en lo que antes fuera pues la Nueva Galicia. También aquí lo hemos ya descrito. Fue escenario de hechos de armas de las cuales sus propios hijos midieron su valor para defender cada uno, con el cual escribió en particular su tierra, ¿verdad? Así tenemos pues ahora los cristeros que se encuentran, vamos a mencionar, así como se mencionaban los héroes en cada época, pues sí, del movimiento de la historia de Nochistlán, como fue pues en la independencia, pues desde la época antigua, no la independencia, sino nuestros antepasados, luego la época de la independencia, la época de la, de la reforma, y pues ahora en la época cristera también hay personas que se les considera como héroes nochistlenses en ese movimiento que
Bueno, pues ahí está el movimiento. Ustedes no analizan. Tenemos al señor, voy a mencionar algunos, ¿verdad? Quizás porque ahorita es muy reciente, pueden haber familiares que, pues aún familiares de estas personas que estén viviendo ahí en Nochistlán o en otras partes del continente americano, ¿verdad? Tenemos a Don Tirso, Vicente y Arcadio Jiménez, ¿verdad? De la Villita, Eutimio y Demetrio Almeida, Jorge J. Mercedes Muñoz de la Cofradía, Cristeros, ¿verdad? Antonio Guzmán y Pedro Ornelas de Rincón de Torres, Salvador y Miguel Gómez de Piedras Coloradas, Gregorio Valdés, Miguel Vargas, José Ramírez y otros muchos de las rancherías de la Sierra y de Juan Llanes González de Nochistlán, que más tarde llegó a capitán primero, ¿sí? Mientras que defendiendo los principios del gobierno, o sea, por el otro lado, por el gobierno, esto es por el gobierno se encontraba don Rafael Quesada, estaba también el Charife nochistlense de gran valor con los combates, según las declaraciones del coronel J. Jesús Jaime Quiñones, comandante del 5º Regimiento de Caballería, J. Jesús David y Lorenzo Quesada, Pablo Jauregui y J. Guadalupe Huerta y otros que pues se hacen aquí mención de los hechos de armas que describe aquí el maestro Pedro Rodríguez. Pero pues les digo, fíjense, fue un hecho, como siempre hemos venido hablando, como siempre les hemos venido comentando, una serie de hechos que hemos vivido en México y en Nochistlán, en los cuales nos hemos enfrentado entre nosotros mismos. Una situación que nos ha llevado a ser un país, lugares pues fracasados. O sea, muy difícil se puede tener éxito cuando estás en un conflicto, cuando estás en una guerra y luego otra y otra y otra. Y entonces, ¿cómo podemos decir que esto es bueno? ¿Cómo podemos decir que México puede desarrollar si no ha estado en paz nunca? Entonces aquí estamos viendo cómo los mismos nochislenses, entre los mismos nochislenses, unos de un lado, otros de otro, y un movimiento que no tenía pues un objetivo claro, no tenía bien claro, simplemente unos con otros y órale, viva Cristo Rey y vámonos, viva el Supremo Gobierno y vámonos. Decía porque mis abuelitos participaron en este movimiento. Mi abuelito por el lado de mi mamá, mi abuelito por el lado de mi madre, él recibió un balazo de un Mauser en el lado izquierdo, de lejos, decía él, nosotros somos del lado de del cerro de San Miguel, pero ellos vivían por el lado del Taray, y entonces creo que ya le tiraron de la mesa de la ventana, muy lejos, y le alcanzaron a pegar. Luego recuerdo a otro señor, don Francisco Muñoz, voy a mencionarlo más adelante aquí porque don Francisco Muñoz, también un poco familiar mío, era mi tío lejano, él vivía en la Mesa de la Magdalena. Francisco Muñoz vivía en la Mesa de la Magdalena del municipio de Nochistlán. Él participó en un grupo de cristeros que asesinaron al profesor Cimarrón allí en Las Amarillas en Nochistlán. Y él me comentaba, o sea, cómo lo mataron al profesor. Más porque pues ya los maestros los mandaba el gobierno, y pues como eran del gobierno, ya había que matarlos. Entonces hubo varios maestros asesinados. La maestra R. Murillo en Huanusco también la asesinaron, le cortaron sus pechos, la arrastraron en un barbecho, o sea, una cosa horrible que se hacía. Pero en el caso del maestro Cimarrón, Pancho Muñoz, don Francisco Muñoz de la Mesa de la Magdalena me comentaba que lo ahorcaron en un ochote allí en Las Amarillas. Entonces le jalaban, dice que le jalaban el lazo, lo levantaban y no lo mataban bien, luego lo dejaban caer para que estuviera vivo y reaccionara. Así lo estuvieron martirizando, martirizaron mucho, lo trajeron desde Nochistlán caminando hasta Las Amarillas, está retirado, son como 6 kilómetros. Le desplantaron los pies, o sea, le rasparon sus pies descalzos, o sea, unas cosas terribles que les hacían. O sea, imagínense este tipo de situaciones. ¿Cómo podemos mencionar que esto era bueno? Yo no estoy de acuerdo con la guerra. Entonces, bueno, yo estoy comentando porque fue un hecho que se vivió en Nochistlán, lo quiero describir cómo fue. Yo no estoy de acuerdo, les digo, en nada que tiene que ver con estos conflictos, y no estoy de acuerdo con las narrativas que se han impulsado como que, fueron grandes héroes y que por Nochistlán lo hicieron grande. En cada etapa, o sea, viene la etapa, por ejemplo, desde la época antigua, en la época de cuando se construye, por ejemplo, Nochistlán, ¿verdad? En la época de la Nueva España, que se habla que fuimos colonizados, o
sea, es una narrativa muy, muy negativa y que no se habla con la verdad. Es una narrativa que nos ha impuesto el sistema para mantenernos siempre asustados, siempre enojados, siempre sin poder hacer nada. Luego viene la época independiente igual, conflicto tras conflicto, de 1810 a 1821 no paramos, luego después de allí siguen los conflictos, luego viene la, la, las, la reforma, conflicto tras conflicto, viene la revolución, conflicto tras conflicto, y luego viene ahora aquí pues, para acabar de rematar la guerra cristera. Y esta sí, de veras, para mí fue una cosa muy mal, pues, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, al iniciarse la revuelta denominada de los cristeros en Nochistlán, se encontraba gozando pues como ya se dijo, de paz y armonía entre sus habitantes, y la agitación provocada por los grupos clérigos de Jalisco, y no menos influencia que tenía de la caballizada de José Guadalupe Gutiérrez de Jalpa, con varios campesinos nochistenses quienes se comprometieron a estar en lucha desde el mes de noviembre del 1926, sirviendo como intermediario el señor don Juan Yáñez González. Todo ello impulsó a la jefatura de la zona militar enviara una compañía de Fuerza Federal de 40, batallón de infantería del mando del mayor González, que en cooperación del cuerpo de policía y particulares formaron una guarnición no menos de 60 hombres que sirvió de defensa de la población. Fíjense bien lo que pasó aquí el 18 de enero de 1927. Como antecedente del primer hecho de armas acaecido en Nochistlán, pues aquí el maestro cita que el señor Juan Yáñez González ha narrado en la revista Impacto número 649 a través del señor Víctor Ceja Reyes, el Ciprés, en donde me esperaba don José María. Llegué pues, entre comillas, aquí llegué en la noche y ya me estaba esperando. Estoy comprometido y quiero me ayuden a levantar la gente, dijo don Chema. Sigue don Juan con sus relatos. Por lo que pronto me escogió a mí, era difícil, sin armas ni dinero, pero más o menos me dijo cómo hiciéramos. Y fue entonces cuando nos comprometimos. Y pues aquí está una descripción, ¿verdad? De persona, de cómo, cómo fue pues el movimiento cristero, lo que pasaba. Nos habla aquí el maestro del capitán Juan Llanes, comandante cristero, que ordenó la muerte del profesor Alfredo Cimarrón. Fue el que ordenó la muerte del profesor Pedro Alfredo Cimarrón, que les digo, aquí está ahí en Las Amarillas, se llama el rancho. Allá arriba en la altura está que los maestros, algunos maestros, yo tuve que participar en algunas ocasiones también para hacerle no el monumento, porque ya cuando yo entré al magisterio, pues ya estaba el monumento, pero siempre íbamos a limpiar ahí el espacio, el área del maestro, ¿no? Entonces, les decía en este hecho que el profesor don Francisco Muñoz de la Mesa de la Magdalena me comentaba cómo lo hicieron. O sea, qué cosa tan cruel. Igual a los cristeros, pues se mataban unos con otros. Les digo yo, pues, tuve mi familia, mi abuelito que participó, también don Pancho. Pero don Pancho me platicaba, le digo, oye, ¿usted usaba un rifle? Y dice que los entrenaban con un palo. Él cortaba un palo, una hierba por allá, un palo para hacerlo figurar que era un rifle, y ahí los entrenaban. No, ni siquiera traían armas. O sea, es una cosa terrible, weón. Ese es un testigo que, bueno, ya en paz descanse, don Francisco ya no vive, pero él me comentaba mucho estas historias. Siempre había los antiguos todavía, algunos de los que quedan quizás, o sus hijos, nos narran historias. Hay fotografías mucho en la villita, por ejemplo, en la cofradía Nochistlán, fotos de los cristeros, de sus familiares, porque hay mucha familia que pues viven, ¿verdad? Que sus padres, sus abuelos participaron en este movimiento cristero. Nos hablan cómo se iban a esconder. Tenía yo mi bisabuelito, por ejemplo, Isaac, allá en la Cuartilla, en el Carcel. Él se dedicaba a la producción de miel, de ganado también, y él hablaba cómo, pues él comentaba, mis abuelitos comentaban cómo, las historias, cómo les mataban sus animales, el gobierno cuando llegaba, o los mismos cristeros llegaban, y pues traían hambre, agarraban un animal, y lo mataban y se lo comían, les robaban la miel de sus colmenas, pues era una robadera de unos y de otros. Llegaban unos, robaban, llegaban otros y le robaban. Eso comentaba a mis amigas, que mi abuelita, cómo a su papá lo robaban.
y tenían dichos. Ella decía, ¿cómo? Dice, arrímate, viva Cristo Rey. Tenían un lema ellos, decían, viva Cristo Rey, afílate el cuchillo y mátate el buey. O sea, era una robadera. La sociedad es terrible, no tiene nombre. Pero bueno, aquí vamos a describir lo que el maestro comenta, ¿verdad? Dice que en otro párrafo, pues la información de Yáñez dice que dio a conocer la noticia a sus 10 comprometidos, invitándolos a don José de Huaracha a entrevistarse con Gutiérrez, a lo que le contestaron, nosotros teníamos un compromiso aquí en Nochistlán, a Jalpa, ni un paso. Fue así como el ataque planeado para el 1 de enero no se llevó a cabo, sino hasta el 18 del mes, con el preámbulo siguiente, descrito por el mismo Juan Yáñez González. Fíjense bien. Dice que el 17 de enero por la tarde habló con don José María Gutiérrez y con don Teófilo Baldomino, quienes sugirieron atacar a la plaza de Nochistlán, porque ese día 17 se celebraba una fiesta muy grande en honor a San Sebastián y que se iba a quemar mucha pólvora el 17 y el 20 de enero. Son las fiestas del güerito San Sebastián. Todavía, ustedes saben, ¿no? Yáñez González convivió con los dos jefes Gutiérrez y Baldomino, que él y su asistente Félix Minero se encargarían de averiguar si había alguna vigilancia en las torres del templo. Si hay, les dije, ahorita venimos, si no, mando a Félix para que se vayan con él unos 10 hombres y los demás que los mande Froilán Luna, que es el que sabe y conoce igual que yo aquí en el pueblo, y don Teófilo que vaya a resguardar el camino de Tecaltiche por si viene la federación. Fíjese bien, sí. Convertidos en dos sombras silenciosas, Juan Yáñez González y su asistente Félix Minero se encaminaron hacia el pueblo. Desde el cementerio el pueblo estaba en calma, durmiendo, y dos hombres llegaron hasta la plaza constatando que las cafeteras estaban durmiendo. Calladamente se fueron hasta la casa del campanario Juan Huizar. Y bueno, pues aquí está don Lencho Quesada, defensor de la plaza del 18 de enero de 1927. Don Lencho Quesada, pues seguramente hay familiares, ¿verdad? Y con todo respeto le digo, pero fue un movimiento, ¿cómo envolvieron a nuestra población así? Bueno, amanece el 18 de enero de 1927. La población se encontraba bañada por esa luz mañanera de la paz y de concordia que solo tiene sabor en la provincia, cuando a las 6 horas la trompeta del 40 batallón da el toque diana, acostumbrando inesperadamente con sorpresa para todos, es constatando que con descargas nutridas de fusilería que los cristeros afortunados en la parroquia lanzan hacia el palacio municipal, que se encontraba con 9 soldados, ¿sí?, de guardia, ya que la policía y el resto de la compañía federal andaban francos desde la noche anterior. Fíjense bien. Y bueno, el desconcierto y pánico sembrado entre los habitantes y por la sorpresa recibida hizo que la policía, particulares y elementos de tropa se organizaran en la defensa sin plan concebido, concentrándose en el palacio municipal, mientras que los cristeros, en número no menor de 700, ocuparon, fíjense bien, para el ataque las siguientes posiciones: 100 hombres aproximadamente en la torre, reloj de la parroquia y tiempo de San José, mandándose por la cabecilla a don Teófilo Baldomino. Columnas volantes con las calles capitanadas por el coronel Gutiérrez, de 50 y 60 hombres, en los altos de la casa denominada el Molino de Zenaida, bajo el mando del cabecilla Aurelio Magallanes, y el resto se quedó como elemento de reserva en el panteón de San Sebastián, ¿ya? Y bueno, aquí están describiendo este hecho. El mayor González organizada la defensa con la sección de Fuerza Federal, compuesta entre otros elementos por el capitán Ramón. Estamos hablando aquí de los federales, ¿sí? O sea, del gobierno. González, Chabela, hijo de esta tierra, que se encontraba de visita, el teniente Alonso, el sargento Dantán, los siguientes nochistlenses: José Dueñas, comandante de la plaza; Florencio Quesada, segundo comandante; Eleno, organista; Nicador Soriano; Sixto Ayala, del Cerro Grande; Miguel Medrano, paisano; José, organista;
el Tajón, J. Trinidad Rodríguez, el Roña, Genovevo Equino, el Bobo, Librado, Armas, Defensor, y bueno, pues son muchos, no los quiero mencionar, ¿verdad? Pero que estaban del lado del gobierno. O sea, el mayor tomó el mando de los soldados que defendían las cortinas del Palacio Municipal y entre los terribles tiroteos se hicieron 5 bajas a los federales al querer subir a las azoteas del palacio en medio de una escalera, puesto uno de ellos de los ángulos de la cárcel y la entrada principal, cadáveres que no presentaron al rendir pues la parte, porque estos fueron escondidos en la noria de una de los corrales del mismo edificio, suponiendo que el autor de dichas batallas a balas fue uno de los tiroteos de las balas, fue uno de los cristeros apellidado Murillo, que quedó muerto cerca del reloj de la parroquia. Y bueno, pues se narran, no quiero seguir porque es un poco cansado describiendo cómo unos y otros, estamos hablando de personajes de Nochistlán, tanto unos participaban en el lado de los cristeros como otros en el lado del gobierno. Y en esta batalla del 18 nos habla aquí, 18 es una batalla del 18 fue el 18 de enero de 1927, ¿verdad? Entonces, pues es una serie de cosas que se daban, y les digo, y con los testimonios de mi tío Francisco Muñoz, de la Mesa de la Magdalena, que pues, su familia prácticamente está aquí en Los Ángeles, en California, otros están ahí en Tlachichila, José. Él nos comentaba cómo los entrenaban, cómo prácticamente los cristeros evitaban enfrentarse con el gobierno. Esa es la verdad, porque pues nunca pues no tenían educación militar comparada con lo que tenían los soldados que tenían educación militar. Entonces, pues siempre andaban huyendo. Entonces, ¿cómo los derrotaban? No era fácil que los derrotaban porque si iban huyendo. Lo que hacía el gobierno también a veces los gobernistas, porque eran también de ahí del mismo pueblo. Por ejemplo, hay un caso en el Hawái, allí en Nochistlán, Zacatecas, en el Cerro San Miguel, Hawái, allí ahorcaban mucho a la gente. Colgaron a un señor de apellido Camarillo. Allí en el Hawái hay la familia Camarillo en Nochistlán, Zacatecas. Y porque a veces llegaban unos, o sea, decía mi abuelito, llegaban a ver, viva Cristo Rey o viva el gobierno. ¿Quién? Entonces llegaban y como tú no sabías, pues te hacían que tenías que decir una cosa, o vivo Cristo Rey. Y si dices viva Cristo Rey y eran del gobierno, pues ahí te colgaban. Como al señor Camarillo, lo colgaron ahí en la pasada, en el Camino Real que va pues ese camino que va desde la sierra, acá de los ranchos, para Nochistlán. En aquellos años, pues no había vehículos, no había carros como ahora, y el transporte pues era a caballo y en burro, eran caminos reales. No eran carreteras, eran caminos reales. Y a un lado del camino real hay un encino, ahí está la cruz, en el encino donde ahorcaron al señor Camarillo, el Hawái, por ser cristiano, por nomás porque no dijo, por decir la palabra equivocada, pues. Es lo que les digo, la sociedad que no se metía ni a un lado ni a otro, era la que la llevaba. Andaban escondiendo a la gente en la... ¿Qué pasa el helicóptero? El helicóptero de la policía que está aquí en la puente. Aquí está cerca de la estación de policía y seguido pasa el helicóptero. Bueno, les decía, la gente la andaban escondiendo. Allá por el lado de Nochistlán, al lado de Tlaxcala, hay un lugar que se llama el Salto de los Liandros. En el Salto de los Liandros existe una cueva muy profunda y está muy escondido. Pues allí, comentan las gente, nuestros familiares ya grandes, en la cristera, pues allí se iban a esconder. Se iban las familias, allí se escondían porque, pues si llegaba el gobierno, ya te podía ir mal. Si llegaban los cristeros igual, como les digo que decía mi abuelito, viva Cristo Rey, afílate el cuchillo y mátate el güey. Es su lema de ellos. Entonces, aquí voy a comentarles lo que el maestro nos comparte, voy a compartirse a ustedes sobre el cristero, ¿verdad? El cristero que es, estamos hablando pues,
de los relatos, o sea, más o menos ya les comentaba de los enfrentamientos que tuvieron allí, por ejemplo. También hubo sacerdotes que se sacrificaron también, como los hicieron incluso mártires también. Hay mártires allí en la región, como el padre José María Robles, ¿verdad? Él, esa manera de datos, aquí señalarles que el presbítero don José María Robles, después de esta lucha, era párroco de Tecolotlán, Jalisco, y el 25 de junio de 1927 fue aprendido y ahorcado, lo que les decía, por considerarlo parte integrante del movimiento rebelde, al haber entregado a una bandera al jefe cristero Luis Ibarra frente a las fuerzas federales, y momentos antes de su ejecución bendijo la soga y el sepulcro, perdonando a sus verdugos. Dicen que los que han escrito sobre este hecho, que en lugar del suplicio a poco tiempo nacieron plantas y muy hermosas sin que hayan sido cultivadas por seres humanos ahí en ese lugar. Pues las horas de la tarde tuvieron para levantar el campo, que arrojara a un total de 17 muertos, fíjese bien, 6 de parte de la Federación y 11 de los cristeros, ¿se fijan? Así como para llevar prisioneros al Palacio Municipal a la señora Zenaida Hernández y a su esposo, de nombre Gregorio Hernández, viejito de 72, quizás en contra de su voluntad y por efectos del combate, tomaron su finca como fortín. ¿Se fijan? Y entonces hay muchas cosas muy tristes, ¿verdad? Que pues no vale mucho la pena estar compartiendo este tipo de, bueno, sucedieron, ¿verdad? Entonces, aquí el maestro Pedro Ríos nos habla del cristero, ¿sí? Hemos relatado ya brevemente, dice el profesor Pedro Rodríguez, el combate ocurrido entre las fuerzas del gobierno y las de la Unión, llamadas comúnmente cristeros. Pero no podemos dejar de describir someramente quiénes eran estos, el conocimiento de algunos jefes y algunas anécdotas relacionadas con su movimiento, ¿verdad? El cristero se llamó al soldado que formó las huestes rebeldes de los años 1927 y 1929. Hombres de origen campesino, ignorantes, como les decía yo, y en su mayoría fanáticos, acostumbrados a vivir de los ricos, mal vestidos, montaban caballos, indumentaria bélica se construía un rifle de diferente calibre, carrilleras cruzadas en el pecho y un sinnúmero de estampitas de santos en el sombrero y en el cuello. Algunos de ellos con determinada cultura, ¿sí? Estrategas organizados, mejor vestidos y con autoridad en el mundo, valientes, buenos, tiradores y con personalidad entre sus coterráneos. Por lo general, en este movimiento les acompañaba a las tropas rebeldes sacerdotes y curas. Entre los jefes cristeros que diversas causas pisaron tierra nochiza, podemos anotar los siguientes. Vamos a hablar aquí de algunos cristeros, ¿verdad? Está don José María Gutiérrez. Él nació en el rancho de San José de Guaracha, Jalpa, Zacatecas, el 10 de noviembre de 1883, siendo hijo de J. Trinidad Gutiérrez y Pilar Venezuela. Las actividades del campo que se dedicó desde el año lo hizo ser un buen jinete y un excelente tirador. Don José María Gutiérrez nació el 8 de marzo de 1927. No nació. Más bien, don José María Gutiérrez, el 8 de marzo de 1927, mandó pedir la plaza. Pues un poco de historia de él. Está otro señor que se llama Teófilo, también Baldovino, coronel cristero, originario del Teúl de González Ortega, Zacatecas. Anduvo en las huestes maderistas y villistas, hombre alto, de largos bigotes, bastante moreno y con crecida simpatía en la tropa. Participó en varios combates con el regimiento libre de Jalpa, era padre de Ramón Luciano y Jovita. Terminada la lucha cristera, se rindió para después ser asesinado en unión de su hijo Ramón. ¿Se fijan cómo pasaron? Otro señor que destaca y que, bueno, pues es importante mencionarlos, Pedro Quintanar Zamora, era un coronel cristero que nació en la boquilla del refugio Valparaíso, Zacatecas, 14 de junio de 1899, quizás, pues, ¿verdad? Por allá puede haber familiares.
Su niñez la pasó en Milpillas de la Sierra, en Valparaíso, Zacatecas. Fíjense bien, combatió en la toma de Zacatecas en 1914 a las órdenes del general Medina Barrón. Fue nombrado jefe del Ejército Popular Libertador de la Libertad Religiosa, con jefatura en Huejuquilla del Alto Jalisco, soldado del rescatamiento anual de Ojinaga, Chihuahua, donde fue asesinado a puñaladas por orden del general Eulolio Ortiz. Está Justo Ávila, coronel en las huestes cristeras, nació en el Chacoaco, Valparaíso, Zacatecas, hombre de cierta cultura, visitó Nochistlán en su vía de exploración, acompañado del coronel Manuel Ramírez Olivas. Manuel Ramírez Olivas, relator de acontecimientos de la revolución cristera. Está también don Manuel Ramírez Olivas. Es importante mencionarlos, ¿verdad? Porque pues gente que participó. Cristero, un coronel cristero, nació en Teocaltiche, Jalisco, comandante del regimiento de San Gaspar en la asonada cristera del 26 al 29. Revolucionario de altas cualidades militares por su rectitud y perfecta organización. Su tropa la formaban hombres escogidos de gran estrategia y disciplina. Bueno, está otro señor que es don Enrique Gorostieta Velarde, general cristero, jefe supremo de la rebelión de los 3 estados de la República, hombre con cultura estratégica, hijo del glorioso colegio militar, militar. Ramírez Oliva en sus crónicas lo presenta como gran militar valiente, culto, inteligente, competente, infatible, abnegado, erudito, psicólogo y sociólogo. O sea, tenía estudios. Murió en el Valle de Jalisco, víctima de una traición el 2 de junio de 1929. Visitó tierra nochistense en junio de 1928, según la asienta el periodista y escritor don Víctor Ceja Reyes, transcribiendo parte de las memorias de Manuel Ramírez Olivas con el siguiente hecho. Y pues aquí viene todo el hecho, lo describe también. Hay otros acontecimientos también que menciona el profesor Pedro Rodríguez, los acontecimientos revolucionarios en que estaba envuelta la República por el decreto del 19 de agosto de 1926, que pues, don Plutarco Elías Calles, donde ordenaba la suspensión, fíjense, porque esto era básicamente el problema, la suspensión de los cultos y la exigencia del cumplimiento de los artículos 3, 5, 27 y 130 constitucional, ¿sí? Hizo que formaran asociaciones y ligas de defensa religiosa en todo el país bajo la dirección de arzobispos, obispos, párrocos, clérigos y personas de la sociedad, quienes se encargaban de hacer una campaña de paralización de la vida social y económica. Estaban protestando por estas leyes, no estaban de acuerdo, presentando un boicot desenfrenado a fin de hostilizar al poder público para que se derogaran tales disposiciones, ¿sí? Con ese fue el objetivo del movimiento cristero, ¿verdad? No estaban de acuerdo con las leyes, ¿verdad? Entonces, pues hubo muchos movimientos en contra, ¿verdad? En todo el país, pero más se centró en el centro, ¿verdad? Entonces, todo esto de lo anterior fue motivo para que hasta en los lugares más apartados del estado y en particular el municipio de Nochistlán, se sembrara una oleada de agitación que perturbaba la paz y dedicación al trabajo. Las garantías individuales fueron suspendidas y la intriga y la desconfianza era el continuo devenir de los habitantes. Lo que yo les comentaba, o sea, todavía nuestros antepasados, nuestros abuelos vivieron esto. Ellos se vieron, les decían, mis abuelitos se los llevaron de niños a vivir allá a las cuevas, a la cueva del Salto de los Leandros, andaban para arriba y para abajo. ¿Cuántos conocidos? Le digo que todavía sabemos que pues, aquí ahorcaron a fulano y ahí está, o sea, todavía está la historia. Es reciente, pues, esto. Pues aquí los sacerdotes eran perseguidos por las fuerzas del gobierno y celebraban sus ceremonias religiosas, misas, o sea, matrimonios, bautismos, etc. En las diferentes rancherías del municipio, vigilados la mayor de las veces por fuerzas rebeldes, o sea, porque pues, no podías, ¿verdad? Ahí. Entonces la Revolución Cristera tomó mayor auge, grandes grupos de los rebeldes de otros municipios y del estado de Jalisco merodeaban por las serranías, se escondían, capitaneados por los jefes que ya hemos mencionado,
mientras que en los grandes poblados las organizaban defensas consistentes en grupos de vecinos que trataban de dar garantías a la ciudadanía y a sus propios intereses. Entonces, pues fue muy difícil esta situación entre los acontecimientos singulares que le sucedieron a los nochistenses que abrazaron las armas, el grito de ¡Viva Cristo Rey! Pues era, decía mi abuelito, afílate el cuchillo y mátate el buey. Se cuenta el consejo de guerra que formaran Tirso Jiménez de la Villita, ¿sí? En la comunidad de La Higuera, municipio de Tlaltenango, Zacatecas también. Y pues hay muchos descripciones, detalles aquí que nos comenta el profesor Pedro Rodríguez, don Pedro Rodríguez. Hay otro acontecimiento, pues también el 8 de marzo, por ejemplo, mencionarles un poco, el 8 de marzo de 1927, la mañana del 8 de marzo surgió como esas mañanas que dan caricia, suavidad y dulzura a los habitantes de Nochistlán, enterados de la entrada de los cristeros, esperaban observándola con sana paz, pero en su sorpresa fue mayor el escuchar el disparo de fusilería y al poco tiempo en medio de caballerías fueron conducidos al paisano J. Refugio Ramos, él decía en el Chicharrones, al Panteón de San Sebastián, que era considerado como el cuartel general de los cristeros, y ese día, mientras que hasta la falda de la mesa del Llano Grande eran perseguidos los hermanos Quesada, quienes por la noche habían venido a garantizar la vida de los familiares. O sea, y así estaba muy difícil la situación, muy insegura, ¿no? Entonces, muchas cosas que se presentaron nuestros familiares, digo, todavía presentes, lo vivieron, ¿no? Está también, se habla, comenta aquí el profe, el Viernes de Dolores, era el Viernes de Dolores del año 1929, el vigía de la torre, el lechero, pues aquí en la peón de don Roberto Cervantes, calla de presencia del 5 de Regimiento del Caballería al mando del entonces coronel J. Jesús Jaime Quiñones, y como a las 13 horas, tras un pequeño tiroteo y la muerte por el camino de la villita del cristero José Gómez, los caminos están llenos, los caminos reales donde por los caminos se mataban ellos, hacen su entrada en las fuerzas del gobierno desalojando, o sea, las fuerzas del gobierno desalojando a, a, a los totalmente a los revolucionarios. O sea, el pueblo acostumbrado ya a los ritos religiosos tenía un cambio radical en su vida y por simpatía o temor ofrecían un baile. El coronel 5 regimiento, pero sus ordenadores se ven comprometidos por no haber asistido damas nochistenses. Pues quién iba a ir a la fiesta, ¿verdad? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, en el año de 1928 se inicia. El año de 1928, los hombres de ambos bandos entraban y salían a los principales poblados del municipio. La muerte sembraba terror en los campos, les decía yo. La migración de paisanos a los Estados Unidos se encontraba dejando sus familiares sin ninguna protección, y el sacerdote nochistense Ramón González salvaba la vida de sus paisanos que por convicciones, por compromisos, luchaban en el grupo de los gobiernistas, o si les llamaban los gobiernistas, ¿verdad? Entonces, una serie de problemas. Aquí también hay que mencionar que el señor cura don Ramón Adame es muy importante, lo comentan aquí en este periodo, el señor cura don Ramón Adame, párroco de Nochistlán, huye y atiende su ministerio con profunda santidad, no obstante los vaivenes de la contienda, razón por la cual fue muy querido por todos los nochistlenses y conservan su memoria con respeto y veneración. El señor cura don Adame fue pasado por las armas en Yagualica, Jalisco, por las fuerzas del 5º Regimiento. El señor cura Adame, uno de los datos que menciona, que nació en Teocateche, Jalisco, el 28 de febrero de 1859. Sus padres fueron don Felipe Adame y la señora Manuela Rosales. Inicia su vida en el trabajo de obrajero, al lado de su tío y sus padres, y bueno, se traslada a Guadalajara, y bueno, estudia, es sacerdote, y bueno, aquí viene toda su biografía de él, del padre. Él es un mártir, ¿verdad? Es un mártir de los de los cristeros, ¿verdad? Y nos menciona aquí toda la historia también en el libro del padre
Y bueno, pues una serie de acontecimientos, ¿verdad? Que marcaron esta etapa del movimiento cristero, nos comparte aquí. Es una lectura bonita que nos recuerda, ¿verdad? Porque nuestros abuelos nos comentaban, bueno, en mi caso todavía me hablaban de la historia de los cristeros y yo conocí muchos familiares que me narraban distintas historias. Hoy pues las comparto, comparo con la historia que nos hace el profesor Pedro Rodríguez en su libro Ofrenda a Nochistlán, Zacatecas. Pues fue una situación difícil, como les he comentado. Este último, no es último, de los últimos movimientos de, de guerra, de inseguridad, pues hizo que mucha gente emigrara de México y de esa región. Eh, por eso les digo, se contrasta con las narrativas oficiales de que, oh, por ejemplo, la época antigua prehispánica, oh, gran honor, viva no sé qué, los Cascanes. Y pues tantas cosas no pasaron. Luego la etapa de la Nueva España, las injusticias, cómo mencionan como una era de fracaso, de conquista, de derrota, de robo, ¿verdad? Entonces todo eso va abonando a una ideología, a una filosofía de derrota de todos los mexicanos, ¿sí? Luego vienen los gobiernos actuales, culpando a todo mundo de que estamos mal, y han acostumbrado a nuestra sociedad a decir que nosotros estamos mal por culpa de otros siempre. Le echamos la culpa a Salinas, le echamos la culpa al PRI, le echamos la culpa a Morena, le echamos la culpa, no sé qué tantas cosas, y que por eso estamos mal. Son narrativas que nos han metido en la cabeza. Entonces estos movimientos no nos han dado unidad, nos han mantenido siempre en el suelo como mexicanos. Les digo, esta situación, recuerdo yo a mis padres, mis abuelos que emigraron en ese entonces. Por ejemplo, mi abuelo emigró aquí a los Estados Unidos en 1920. Él se vino para acá joven. ¿Y por qué? En 1920 acababan de pasar la Revolución Mexicana. Cuando se habla que de héroes y no sé qué tantas cosas, fue una gran pobreza que había en esa época. Mi bisabuelita, decía mi abuelo, que comían periódico porque iban a conseguir el maíz a Aguascalientes para comer. Regresaban, como les digo, en burros, en caballos, tardaba mucho tiempo y no esperaban a cocer, a hacer ni tamal o hacer las tortillas, sino que tostaban el maíz y así se lo comía la gente, del hambre que tenía. Imagínense, eso fue lo que, según eso, la revolución, es una guerra de despapalle. Con esto de la cristiada, fue el colmo, fue el remate. Les digo, o sea, muchas de nuestras familias tuvieron que salir, huir, y por eso hay gente que estamos viviendo en distintos lados, aquí en la frontera, en Tijuana, ciudades que se han formado aquí en Tijuana como playas, Tijuana misma, todo eso ha crecido con mucha gente que ha migrado desde en aquella época del sur, que venían a Estados Unidos y no lograron pasar, pues ahí se asentaron en lugares como Ensenada. Pues allí vive mucha gente, paisanos de allá, que se vinieron desde aquellas épocas del movimiento cristero. ¿Por qué? Porque, les digo, mi bisabuelito tenía su bloque de colmenas, muchas tenía colmenas de miel, 300 y tantas. Pues le robaban, tenía su ganado por el lado de la cuartilla, y también llegaba el gobierno y bueno, los del gobierno dice que eran los que menos robaban, los que más robaban eran los cristeros. Y en realidad aquí viene en el libro, o sea, se iban y se escondían a la sierra, entonces andaban huyendo, no le hacían frente al gobierno, porque al hacerle frente al gobierno iban a ser derrotados allí, prácticamente. Era gente ignorante, ¿sí? Sin estudios y sin nada, nada más fanáticos. Entonces, ¿cómo enfrentaban al gobierno? Sin armas. Mi tío Juan, Francisco Muñoz en la mesa, dice que él le daban un palo, tenía que traer un palo de una varaduz, un pedazo de palo, y lo hacía como un rifle, y ya le ponían a hacer sus cosas, y firmes, y alto, y con un palo, y apunten, y era un palo, no traía. Entonces les iban dando, les contaban los tiros cuando les prestaban un rifle para hacer algo, pero no podían enfrentar al gobierno. Bueno, él decía, nunca enfrentábamos al gobierno, había que andar huyendo en la sierra y en todos lados. Entonces sí agarraban a la gente, llegaban a los ranchos y agarraban, como por ejemplo pues a ciertas personas que tontas, y pues viva Cristo Rey o viva el gobierno. Entonces pues arriba las manos, y pues viva quién, pues tú no sabes qué decir, entonces te equivocabas al decir no, pues viva el gobierno, y eran cristeros, tómala, y te mataban. O decías viva Cristo Rey y era el gobierno, pues ahí te ahorcaban. Entonces
Fue un movimiento que no tuvo objetivos, fue un movimiento realmente muy desorganizado, sin objetivos, y que en realidad, pues, o sea, como les digo, trataron de enfrentar a las leyes que impuso Plutarco Elías Calles, ¿verdad? De cobrarles, a obligar que la iglesia pagara, pues, contribuciones, fundamentalmente eso, sí, impulsar el artículo tercero constitucional, que la educación fuera, pues, laica, libre de todas esas cosas. Pues la iglesia algunos sacerdotes, algunos padres en esa región del centro de México estuvieron en contra, y en todo el país mucha gente se puso en contra por el cambio de esas leyes, y entonces pues echaron a la gente nada más por delante, y es allí que hubo muchos sacerdotes asesinados, hubo personas que pues nada tenían que ver, como el profesor Cimarrón, allí en Nochistlán, como un grupo de cristeros lo secuestró al pobre maestro nomás porque trabajaba en el gobierno, lo sacrificaron, lo ahorcaron y lo mataron. A la maestra R. Murillo allá en Huixcolco, en Huanusco, Zacatecas. O sea, es un héroe. La maestra, o sea, después de que le cortaron sus senos y luego la arrastraron a caballo en un barbecho donde acababan de cortar la milpa. Había troncones secos de milpa en los surcos, pues así ahí la llevaban, la arrastraron, todo eso a la maestra. O sea, una maestra que daba educación, ¿qué tenía que ver? Imagínense el nivel de ignorancia. Y hay muchos casos de esos. Ahorita les estoy mencionando porque no recuerdo, pero yo recuerdo a la maestra, no a la maestra, sino a ese, porque nos llevaron, cuando yo estudiaba en la normal, fui a tocar en la banda de guerra, unos honores, un evento, en honor a la maestra, porque se hizo una escuela, hay una escuela, la escuela creo que lleva su nombre, R. Murillo, en Huanusco, Huixcolco, Huanusco, Zacatecas, recuerdo muy apenas, no estoy muy seguro, pero es por ahí en esa región. Pero hay muchos casos, hay muchos en Valparaíso, incluso hay corridos, ¿verdad? Que don Antonio Aguilar canta, por ejemplo, Valentín de la Sierra, ¿no? Hay muchas cosas que se dieron en esa, y es parte también de una cultura, ¿no? Que pues obvio no se abarca todo aquí. Aquí estamos hablando nada más de Nochistlán. Quise mencionar algunos personajes, algunas familias que formaron parte tanto del lado de los cristeros como otros que formaban parte del gobierno, y cómo lo que los llevó a enfrentarse, a quitarse la vida entre ellos, entre nosotros, entre la misma comunidad. Es un hecho que pues pasó en 1929, está reciente, no hace mucho. Y pues así está la situación. Nuestra historia, tenemos que cambiar la narrativa y buscar una historia que nos ayude a levantar a nuestros jóvenes, a nuestra sociedad, y a reconstruir un futuro mejor, a pensar que aún hay energías, aún hay juventud y que se pueden hacer muchas cosas, pero tenemos que dejar las narrativas, esas narrativas que nos hacen sentir menos, esas narrativas que nos hacen culpables de todo, de las desgracias. Tenemos que nosotros cambiar nuestra manera de pensar. Si tú cambias tu manera de pensar, vas a cambiar tu manera de vivir. Si tú eres libre, si tú no eres libre, fíjense bien, tú no eres libre si tú no tienes si tú no creas tu propio pensamiento, si tu propia filosofía. Tú tienes que crear tu propio pensamiento, tu propia ideología. Aquí no tratamos de imponer ninguna filosofía ni nada. Simplemente quiero compartirles con ustedes para que ustedes abran su mente y ustedes construyan su propio conocimiento. Crean ustedes su propio conocimiento. No estamos a favor de ni en contra de otra cosa. Ahí están los hechos. Tú crea tu propio conocimiento. Y también otra condición para ser libres es que uno debe crear su propia riqueza, su propio dinero. Si tú no eres capaz, fíjense bien, si ustedes no son capaces de crear su propia riqueza, su propio dinero, y si no son capaces de crear su propio conocimiento, ustedes no van a ser libres. Una persona jamás podrá ser libre si no es capaz de crear su propio conocimiento y su propia riqueza, su propio dinero. Si tú creas tu propia riqueza, tu propio dinero y tu propia filosofía, tu propio conocimiento, tú vas a ser libre. Entonces tendrás todo tu mente abierta, tu capacidad para hacer análisis de estas obras, de estos libros, y contribuir a la sociedad para ser mejores, para ser grandes, y no depender de una narrativa de un lado y otro que no nos ha dejado nunca salir adelante, porque siempre estamos dependiendo de esas narrativas que nos imponen, y más que el hecho, pues es la narrativa, porque los hechos ahí están, pero hay que hacerlo, hay que tomar
estas cosas malas como algo positivo para ahí desplantarnos, para ahí construir, reconstruir un futuro mejor. Y claro que tiene que venir un futuro mejor. Tenemos que, y bueno, para concluir, estos autores que pertenecen al pensamiento tradicional, um, historiadores principalmente, gente con visión, con visión profunda y con amor a su tierra, a nuestras tradiciones, a nuestra cultura, a lo que somos, pues eso nos va a ayudar a fortalecer aunque sea un poquito más nuestra energía, nuestra fortaleza y nuestro amor por nuestra tierra. Así que muchísimas gracias por acompañarme y gracias también a los que se han inscrito en nuestro canal. Se los agradezco de todo corazón. Muchísimas gracias. Estamos aquí los martes a las 3 de la tarde y los sábados también a las 3 de la tarde. Los espero aquí para compartir un poquito de nuestra historia, de la historia del pasado y del presente, y pues para ver cómo, hacia dónde vamos, qué podemos hacer y qué somos, porque es importante saber qué es lo que somos, ¿verdad? Así que muchísimas gracias, hasta la próxima y adiós, nos vemos, que la pasen bien, hasta luego, adiós.